Judy. Judy, I gotta talk to you. Whatever you have to say, you can keep until morning. Oh, no, it can't. I gotta see you right away. Dentro de estos 30 días de daily vlogs, quería hablar de un tema que me comentaron en el video pasado, la idea de cómo aplico la universidad al trabajo, qué cosas que aprendí en la universidad la hago en el trabajo, qué implica el trabajo. Decidí aprovechar de responder esa pregunta en el video de hoy. Para los que no me conocen, soy Isabel, soy una graduada reciente de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú. Estudié marketing y ahora trabajo en el área de growth management en una startup en Perú. Antes de empezar el video, pequeños disclaimers, como siempre, todo esto está basado en mi experiencia y en haber estudiado marketing. La U me enseñó 3 cosas principales. 1, madurar, habilidades blandas, crecer como persona. Creo que si yo hubiese entrado de frente al trabajo, a la vida laboral, tipo apenas me gradué del colegio, estaría perdida. Así que en primer lugar eso, como desarrollar habilidades como trabajo en equipo, liderazgo, etcétera. Suena muy cliché, pero la verdad es que sí me ayudó a desarrollar eso. Bueno, vamos a dejarlo de hacer amigos y contactos y todo de lado porque, o sea, como que siento que eso es un poco obvio. Entonces, eso sería segundo, pero no lo vamos a considerar. Segundo, la U me enseñó más que nada los fundamentos de cómo pensar estratégicamente en el área de marketing, en general en la administración, en el business world, ¿me entiendes? Siento que la mayor cantidad de esas cosas las aprendí en mis primeros años de universidad. Básicamente entender en el entorno en el que me voy a mover los siguientes años de mi vida en el mundo corporativo. Y eso es lo principal que diría que aplico a mi trabajo ahora. Aunque sea inconscientemente, sé que mis formas de razonar y mis formas de tomar decisiones están fundamentadas como en esa teoría detrás que me enseñó la universidad en los primeros años y que fue reforzando los siguientes, pero más que nada en los primeros años. Cosas como el cliente es el centro de todo, cosas como cómo tomar decisiones estratégicas teniendo en cuenta el entorno en el que se mueve la competencia, cosas como tener en cuenta eso, como que las competencias, las famosas fuerzas de Porter, etcétera. Como eso es lo que a mí siento personalmente que más me impactó y lo que más uso en mi trabajo. No es que en mi trabajo me siento y escribo las 5 fuerzas de Porter para esto, sino que es como un mecanismo que hace mi cerebro para pensar cosas, ¿me entiendes? Ese conocimiento, ese underlying knowledge que te ayuda a tomar decisiones. Y lo tercero es Excel. Eso sí, debo admitir que me enseñaron en mi carrera y que me ha servido un montón. Sin embargo, en verdad, Excel lo puedes aprender en YouTube o en cursos online y todo, así que no necesariamente es de la universidad. Con respecto a más programas específicos, que justo me hicieron esa pregunta como de ¿qué programas específicos usas en tu trabajo, etcétera? Esto varía demasiado del trabajo en el que estés y honestamente como se aprende bastante rápido una vez que estás ahí, pero por ejemplo varía mucho los programas específicos que usé en mi trabajo primero, en el segundo, en el tercero. Solo hay algunos programas que yo recomiendo tener sí o sí, que no es que los vas a utilizar, pero es bueno conocerlos y se los voy a dejar, los voy a comentar al final como que en mis recomendaciones. Y sobre todo la universidad, la mayoría de estos programas no me los enseñó tampoco, o sea, me enseñó Excel, un poquito de Power, de Tableau, que es como que estas Business Intelligence, y en verdad ahí queda. No, en mi carrera en particular no me enseñó muchos otros más programas específicos, como les digo, por eso siento que lo que más me ayuda a la universidad a aplicar el trabajo son esos conocimientos generales, estratégicos, para tener una idea de cómo tomar las mejores decisiones, ¿me entienden? Pues, habiendo dicho eso, voy a pasar trabajo por trabajo. He tenido 3 trabajos hasta ahora en mi vida en el mundo corporativo, 2 prácticas y ahora un trabajo ya como contratada.
Y les voy a contar un poco qué hacía en cada uno, cómo me sirvieron los conocimientos de la universidad. En el mi primer trabajo fue bastante como de practicante, la verdad, como bien introductorio. Trabajaba en juntas, me acuerdo que usaba bastante Excel para hacer algunas bases de datos. Era un trabajo bien administrativo, fue más hacia administración que de marketing. Veía bases de datos de clientes. También cosas que hice fue implementé campañas de mailings, implementé campañas, aprendí a gestionar influencers, un poco de gestión de redes sociales. Me introduje en este mundo como si fuese como un emprendimiento. Y nuevamente ahí, bueno, me sirvió Excel para todo el tema de base de datos. Usé mucho este conocimiento estratégico que les digo de, ok, cómo elegir los mejores influencers o qué tipo de posts le va a gustar a la gente. Y en eso me basaba en, ok, tengo que pensar como el consumidor, ¿me entienden? Como esas cosas que no te das cuenta. No es que usé literalmente un empathy map para hacerlo, pero mi cerebro medio que lo hacía igual. Y bueno, algunas herramientas que usé en ese trabajo en particular fueron, por ejemplo, MailChimp para todo el tema de los mails. Usé Shopify, así se llama, creo que Shopify, que es como que esta plataforma para vender online. La verdad es que yo no tenía idea cómo funcionaba Shopify y lo aprendí en el momento, vi videos de YouTube y aprendí. De ahí Facebook Analytics, que eso no me lo enseñaron en la universidad, de hecho, o me enseñaron muy poco ya hacia últimos ciclos. Facebook Analytics es una de las recomendaciones que les voy a decir al final, pero lo aprendí literalmente viendo videos de YouTube en el 2017 antes de entrar a la universidad, porque estaba haciendo algunas prácticas con mi mamá y ella necesitaba usar eso y dije, ¿sabes qué? Este verano me voy a dedicar a aprender Facebook Analytics. Y bueno, como diseñaba algunos posts, porque no es que ahí teníamos una agencia ni nada, usaba Illustrator, que de hecho tenía un poco de conocimiento previo, pero mucho me enseñaron en ese mismo trabajo. Mi segundo trabajo fue bastante más avanzado, o sea, por más de que era un puesto de practicante, no realmente hacía funciones tan básicas como hice en mi primer trabajo, sino que hacía un montón de cosas. Era owner de proyectos grandes y tomaba grandes decisiones, como manejaba influencers, manejaba todo el tema de las redes sociales, básicamente todo lo que iba a salir, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook, campañas offline. Aprendí lo que era, no sé, hacer un sampling o mandar a hacer stickers y lidiar con proveedores. Ahí creo que lo que más hice en este trabajo fue lidiar con proveedores y agencias. A diferencia de mi primer trabajo, no es que yo misma tenía que ponerme a diseñar los posts, sino que tenía una agencia a quien podía briefear. Y cosas que me sirvieron de la universidad, ahí no usé tanto Excel porque este trabajo fue mucho más para el lado creativo. Pero sí usé mucho este conocimiento underlying, como les digo, este conocimiento del business world. O sea, yo como iba a saber, nuevamente, qué influencers usar. ¿Por qué elegía usar a un influencer que hablaba del lifestyle y no un influencer que era de tecnología? Y todo eso era porque mi razonamiento estaba basado en todo lo que aprendí en la universidad, de que tienes que pensar en tu cliente, quién ve, o sea, qué influencer sigue tu cliente, qué influencers le atrae más, cosas así, que no digo que era exclusivamente lo que aprendí en la universidad, también mucho se aprende con la práctica y asesorarte con gente de tu trabajo, pero sí ese conocimiento básico del business world me ayudó. Ese trabajo fue mucho una realidad, fue mucho enfrentarme a la realidad de cómo funciona una empresa y un área de marketing, aunque sea chica. En Perú, el tener que lidiar con proveedores, lidiar con agencias, tener que hacer scouting de agencias si quieres hacer un proyecto, etc. Y el tercer trabajo, que es en el que estoy ahora, es bastante diferente al primero y al segundo. Diría que es como un intermedio, porque es mucho más analítico. No hago tantas cosas creativas como hacía en mi segundo trabajo, sino es mucho más analítico, es más de growth, es más de cómo, basado en la data, hacer crecer a nuestros clientes dentro de la aplicación. El problema que más uso acá y que más me ayudó en la universidad fue Excel, 100%. Y de ahí los otros programas son programas internos de la empresa. Creo que algo que es importante saber es saber cómo manejar, cómo entender data, tipo saber cómo entender que te muestren un gráfico, una tabla y extraer la información de ahí, extraer conclusiones. Diría que eso me lo enseñaron un poco en la universidad. También yo he ido reforzando ese conocimiento a través de actividades extracurriculares, etcétera, pero no es como un programa específico que me enseñaron. Como conclusión de todo esto, la universidad te da ese conocimiento base y todo lo que es on top
por así decirlo, lo aprendes en el trabajo. Al final las prácticas son para aprender, los puestos de trabajo, incluso como contratada, como entry level, también son para aprender, son para saber cómo funciona cada vez más el business world, el mundo empresarial, etc. Entonces, esa sería mi conclusión, como la universidad te da una base y al final mucho lo aprendes en el trabajo. Y es algo que yo sé que no solo lo digo yo, sino conversando con mis amigas, muchas están de acuerdo con eso. Tengo algunas recomendaciones de cosas que, si es que trabajan en marketing, publicidad o esas áreas, les recomiendo desde mi lado desarrollar. Y no es que son esenciales, pero sí siento que a mí me han facilitado la vida saber estas cosas. Y algunos tips si es que quieren, no sé, prepararse más o, no sé, algunos tips en general. Lo primero es, apóyate de los recursos gratis que hay en internet. De YouTube, de blogs, de etcétera, hasta de cursos online si quieres pagar un poquito, que ni siquiera es tanto, hasta hay cursos online gratis. Apóyate de eso. Como les digo, yo aprendí a usar Facebook Analytics desde cero, 100% con YouTube. Así que en verdad no desvaloren lo mucho que te puede dar YouTube. Lo único es que tienes que ser disciplinado con ver estos videos y realmente prestarles atención. Si trabajas en áreas de marketing, te recomiendo muchísimo aprender a usar los programas de Adobe, especialmente Photoshop e Illustrator. Y bueno, si quieres un programa de edición, también algún programa de edición. A mí me ha servido demasiado, incluso en este trabajo que tengo ahorita, que es cero creativo, me sirve de vez en cuando porque uno, si es que hay una emergencia y necesito diseñar algo al toque, lo puedo hacer. Y dos, porque sé cómo hablarle a los diseñadores. Desde el área de marketing, escalar mucho con diseñadores o con agencias, y es importante saber hablar su mismo idioma, y saber entender las posibilidades que se puede hacer, no sé, en Photoshop, Illustrator, y las cosas que no. Así no vas y le pides al diseñador como que, sí, quiero que me hagas esto, y él te va a mirar y decir como que eso no es posible, ¿me entiendes? O para eso necesito herramientas extra. Me ha servido muchísimo para hablar como en ese mismo lenguaje. Pero, y no te digo que tienes que ser pro, en verdad, tienes que saber lo básico y con eso estás. Otro consejo que tengo es, métete a voluntariados, a actividades extracurriculares, etcétera. En mi caso, a mí me sirvió demasiado meterme a 180 Degrees Consulting, que fue este voluntariado en el que me metí, que era como consultoría. Aprendí mucho lo que es, o sea, ayudar a emprendimientos reales. Aprendí de la gente que está ahí, que es tan capaz, saben tanto, como ellos sabían tanto de consultoría, de growth marketing, y cosas que aprendí y que pude aplicar al trabajo luego. Entonces te recomendaría meterte a estas cosas. Y otra cosa que recomiendo mucho es trata de aprender de Analytics. Así como yo les dije que aprendí de Facebook Analytics, o también existe Google Analytics, que sí en mi bucket list aprender porque no sé mucho. En el mundo de hoy, la data y los analytics son demasiado importantes. O sea, la empresa que no hace eso en verdad no va a funcionar mucho. Y a mí no me lo enseñaron en la universidad, como les digo. Sé que hay amigas que sí. Por ejemplo, las que estudiaron comunicaciones, sí sé que les enseñaron eso, cosas como programas más específicas, a mí no. Pero te recomiendo mucho aprender eso porque es el futuro. Habiendo dicho eso, en verdad quise hacer esto lo más corto posible, pero vale hoy 20 minutos. Creo que les he dado un breve resumen de cómo la universidad me sirvió para el trabajo, las cosas que uso, las cosas que no. Leyendo mejor la pregunta que me hicieron, vi que esta no era la pregunta exacta que me hicieron. Así que sorry si no respondí la pregunta exacta de qué cosas específicas hago en el trabajo, pero eso lo voy respondiendo en todos los vlogs. Pero también sé que varios otros en el pasado me habían preguntado esto de cómo aplicas la universidad al trabajo, etc. Así que espero haber resuelto sus dudas. Cualquier otra duda que tengan, coméntenmela, o si quieren que dedique uno de estos 30 vlogs o cualquier otro video a responder una duda en particular, coméntenme también. Y habiendo dicho eso, voy a continuar con mi día porque son las 8:59, literal en un minuto empiezo mi día de trabajo. Durante mi día les voy a ir como que diciendo qué cosas voy haciendo en el trabajo, lo que tengo que hacer, etc. Hoy tengo un día bastante fuerte. Bueno, estamos en mi escritorio y lo primero que hago todos los días, las tres primeras páginas que tengo que tener abiertas son mi mail, porque les juro que desde que empecé a trabajar empecé a entender la importancia del mail. Mi página de Notion donde organizo todos mis pendientes del día, etc.
y WhatsApp. Mi primer pendiente de hoy, si no me equivoco, es subir un par de montajes, porque la forma en que funciona, esto va a depender demasiado de cada empresa, pero la forma en la empresa en la que trabajo ahora es bien automatizada. Entonces para como que poder hacer ejecuciones y poder ejecutar cosas como banners en la app, o algún arte o algún post, lo que sea, necesito hacer un flujo de ejecuciones, que en verdad, como les digo, es algo que no creo que muchas otras empresas hagan, es muy particular a mi empresa. Pero nada, es lo que tengo que hacer primero, que es una tarea un poco más de ejecución, y luego me tengo que poner a avanzar un reporte anual de uno de nuestros clientes para ver su performance. Entonces para eso es full Excel, voy a tener que meterme Excel, analizar la data, hacer gráficos, cuadros, etcétera. Obviamente eso es algo que no les puedo mostrar porque es información demasiado sensible, pero son cosas como ventas, share del cliente, crecimiento cada mes, crecimiento comparado con el año pasado, etcétera. Eso en verdad me va a tomar probablemente toda la mañana o todo el día. Y nada, eso creo que si tendría que resumir mi trabajo es esas dos cosas más reuniones con clientes. Eso es principalmente lo que voy a hacer ahora. Si hay algo más les comento. Y bueno, resolver problemas, porque algo que he aprendido es que en el trabajo, y especialmente startups, creo, siempre hay algún problema. Tipo, no hay día en que no hay problemas. Y en verdad eso me ha ayudado a aprender en que no todo tiene que ser un big deal, ¿me entiendes? Como hay cosas que simplemente el mundo no se va a incendiar si lo resuelves. Hay problemas todos los días. Ride the wave.